La niña, conocida históricamente como Anna Frank, nació en Frankfurt el 12 de junio de 1929. Su padre fue Otto Frank, quien nació el 12 de mayo de 1889 en Frankfurt. Tras estudiar economía en la Universidad de Heidelberg, Otto Frank sirvió como teniente en la reserva del ejército imperial alemán y participó en la batalla del Somme y la batalla de Cambrai. La madre de Anna Frank era Edith, de soltera Hollander, originaria de Aquisgrán, Alemania. Edith era hija de un empresario de éxito, Abraham, en cuya empresa había trabajado de forma intermitente tras dejar la escuela. Anna era la segunda hija de la familia Frank. Su hermana mayor, Margot, que había nacido 3 años antes, se llevaba bien con su nueva hermana. La joven familia vivía en Marbachweg, en Frankfurt, fuera del elegante barrio central de la ciudad, que se había vuelto caro. El ambiente casi rural del barrio le venía bien a la joven familia y Edith estaba contenta de que sus hijos pudieran disfrutar del aire fresco y de la posibilidad de jugar al aire libre. En el barrio vivían familias de diversas procedencias y padres de distintas profesiones, pero era una zona armoniosa y pronto se forjaron estrechos vínculos entre los Frank y sus vecinos. Tras años de agitación antisemita, la situación en Alemania parecía estar tranquilizándose. Las mejoras en la situación económica y el paso del tiempo desde la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial habían disminuido los ataques contra la población judía por parte de los políticos de derechas, quienes habían creado un mito de puñalada por la espalda que responsabilizaba a los judíos de la victoria de la Entente en 1918. En 1927, Adolf Hitler, entonces un político marginal, había causado revuelo con varios de sus discursos. Muchos alemanes de la época expresaron sentimientos similares en privado, como fue el caso del casero de los Frank, Otto Knieser. Los ingresos de la familia Frank provenían de una combinación de la banca y la Soden Mineral Products Company. En esta zona se utilizaban los minerales de los manantiales de Bad Soden en forma de pastillas, que luego se vendían como productos para la salud. Las vacaciones familiares solían pasarlas en Bad Soden, al oeste de Alemania, a unos 16 kilómetros de Frankfurt. Según las notas de su libro de bebé, Anna era una persona bastante difícil. Su madre notó que lloraba mucho y que a menudo sufría cólicos o tos infantil, a pesar de despertarse a menudo por la noche para que Anna volviera a dormir. 1929 comenzó como un buen año para los Frank. Los negocios comenzaban a recuperarse y la situación económica favorable beneficiaba a los partidos liberales de centro, que ellos, junto con muchos otros judíos alemanes, apoyaban. Lamentablemente, esta época de apogeo duró poco. El desplome de Wall Street en 1929, apenas 4 meses después del nacimiento de Anna, sumió al mundo en una crisis. Los ingresos del negocio familiar se redujeron en un 90% y a esto le siguieron el desempleo, el malestar y el colapso de los servicios sociales en Alemania. Muchos europeos recurrieron a un chivo expiatorio de toda la vida para explicar sus desgracias. Los judíos. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como el Partido Nazi, pasó de tener un 3% del voto popular en 1928 a un 18% en 1930. En 1932, su cuota sería del 37%. Aislada de la terrible situación nacional, Anna se había convertido en una niña testaruda y voluntariosa. Se hizo amiga de sus padres y su padre pasaba mucho tiempo con ellos, lo que les permitió forjar un vínculo estrecho, que era poco común en la época en que se lo contaba a Anna y Margot. Las historias giraban en torno a 2 personajes llamados Paula la Buena y Paula la Mala. Se decía que Anna prefería a Paula la Mala, que era una alborotadora. En 1930, la familia tuvo que vender el local en el que se encontraba el banco familiar Michael Frank y se mudaron al llamado Barrio de los Poetas. Junto con miembros de la clase media alta, su nuevo barrio les ofrecía seguridad en número. La familia estaba rodeada de familias de mentalidad liberal, muchas de ellas también judías. Pero la vida en su nuevo hogar seguía teniendo como telón de fondo una política cada vez más polarizada y un movimiento nazi en ascenso. Mein Kampf, publicado por primera vez en 1925, se volvió a publicar en 1930 en un solo volumen e incluía pasajes como que ninguna nación puede librarse de los judíos excepto por la espada.
A mediados de 1932, la situación financiera de los Frank se había vuelto más inestable. Sus dos fuentes de ingresos, tanto del banco como de la compañía minera, casi se habían secado. Las cartas de Otto y Edith Frank a familiares y amigos demuestran que se estaban quedando sin productos básicos. Las actividades del banco se desmoronaron por completo en 1932 cuando se descubrió que Herbert Frank, el hermano menor de Otto Frank, había invertido accidentalmente en valores extranjeros que habían sido ilegales en Alemania desde 1931. Herbert Frank fue liberado después de un breve periodo de detención y se trasladó a París. Cuando Otto Frank acudió al juicio para representar a su hermano, el caso fue desestimado tras determinarse que Herbert había sido víctima. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la reputación del banco quedó arruinada. La ayuda llegó de la mano de Jean-Michel Frank, un primo exitoso que había ayudado a diseñar el interior del Rockefeller Center de Nueva York, quien envió dinero a su familia europea justo a tiempo para cubrir los pagos de la hipoteca. Margot comenzó a ir a la escuela a finales de 1932, en la escuela Ludwig Richter, que era una institución liberal progresista, abierta y amigable con los judíos. A pesar de esto, Frankfurt se vio cada vez más afectado por los nazis y sus movimientos afiliados. Comenzaron a aparecer ligas de la Juventud Nacional Socialista en otras partes de la ciudad y se prohibió el contacto con los judíos. En las elecciones de mayo de 1932, el NSDAP obtuvo el 37% de los votos y se levantó la prohibición temporal que se había impuesto a los soldados de asalto del partido. La división entre la izquierda y la derecha en Alemania había alcanzado su punto álgido. Las calles pronto se convirtieron en un campo de batalla entre comunistas y nacionalsocialistas. En 1933, el presidente Paul von Hindenburg nombró a Hitler canciller y su movimiento ganó aún más fuerza en comunidades y barrios de todo el país. Las familias judías comenzaron a huir a medida que se difundían los informes de violencia contra la comunidad y aumentaba la presión sobre la familia para que se mudara, incluso si no eran objeto de violencia abierta. Los nazis pusieron en grave peligro su sustento con el boicot que les permitía perder el pequeño negocio que habían logrado recuperar desde la crisis financiera. El cuñado de Otto Frank, Erich Elias, había desarrollado un producto sanitario llamado Opecta Gelide, que había empezado a comercializar en Holanda en los años 20. Fue él quien sugirió la idea de que la familia escapara de la red que se estaba cerrando en torno a las comunidades judías de Alemania y se mudara a los Países Bajos. A partir de abril de 1933, el gobierno fue purgado de judíos y muchos aprovecharon la oportunidad para abandonar Alemania por completo. Poco después, se proclamó que cuando los judíos escriben en alemán, mienten, lo que provocó quemas de libros en todo el país. ¿Debían ir los niños a la escuela o quedarse en casa? ¿Debían acudir los padres y las madres a las tiendas para abastecerse de material antes de que fuera demasiado tarde? ¿Debía uno de los padres irse a trabajar? Otto decidió que iría a la oficina, aunque no pudo evitar el gran miedo que debía de haberlo invadido. El sol brillaba con fuerza y calentaba en Ámsterdam, mientras las líneas telefónicas se cortaban. La gente empezó a asaltar las tiendas. Pronto, el aire se llenó de sirenas antiaéreas. A las 20 horas se decretó el toque de queda y se hizo regresar a la gente a sus casas. En las salas de estar, algunos pensaban en sus vecinos. ¿Quién apoyaría al nuevo régimen una vez que llegara al poder? ¿Huiría alguien más? Las decisiones sobre qué hacer a continuación, en quién confiar y a dónde huir, inundaban la mente de muchos, todo ello con el telón de fondo de un continuo estruendo que se hacía cada vez más fuerte con cada hora que pasaba. Muy pocos de los que lo intentaron lograron salir del país. Fueron rechazados en los puestos de control fronterizos y muchos llegaron a los puertos para encontrarse con que los pocos barcos que todavía estaban atracados ya estaban llenos de refugiados. El 14 de mayo se anunció la rendición de Holanda. El ejército había luchado con valentía, pero no tenía ninguna posibilidad contra las fuerzas del Tercer Reich, tan curtidas en la batalla. El acuerdo de rendición se firmó al día siguiente, y después de solo 5 días, la guerra había terminado. La reacción inmediata de la población judía fue un pequeño y tentativo suspiro de alivio. No hubo pogromos, al contrario de lo que se decía en Polonia. Tal vez no fue tan terrible como se decía.
Sin embargo, pronto se eliminaron de las escuelas los libros de autores judíos y la visión de soldados alemanes se convirtió en algo habitual. Ana había estado asustada durante la invasión, pero pronto se calmó con el fin de la violencia. Se unió a sus compañeros de clase para condenar a los alemanes. Se había perdido su cumpleaños debido a la invasión y su familia no podría pasar las vacaciones en Suiza. Pero más allá de estas preocupaciones infantiles, ella no se vio afectada en gran medida. Al comienzo de la ocupación, Otto y Edith permanecieron muy preocupados en privado. Sabían que viajar fuera del país se había vuelto casi imposible y que su destino estaba determinado por un nuevo estado hostil. Así que los padres de Ana decidieron sacar el máximo partido de la situación en la que se encontraban. De hecho, no todo estaba perdido. El negocio familiar estaba funcionando mejor que nunca, en parte gracias a la propia Wehrmacht alemana, que era un gran cliente de una empresa con la que Otto trabajaba estrechamente. Aunque no queda constancia de que existiera un trato directo entre Otto y la Wehrmacht, estos ingresos permitieron a su empresa trasladar su oficina desde el número 400 de Singel a una nueva ubicación junto al canal, a tan solo 50 metros de la Westerkirk, la iglesia protestante más grande e importante de Ámsterdam. Las cartas de Ana de esta época indican que seguía muy preocupada por asuntos no relacionados con el gobierno, como el patinaje sobre hielo. Sus amigos y la vida escolar de sus padres también permanecieron prácticamente inalterados. Aunque relativamente pequeñas, se habían adoptado medidas restrictivas. Por ejemplo, se había vuelto ilegal escuchar por radio emisiones internacionales procedentes de fuera del Reich. El 16 de julio de 1940, los alemanes emprendieron su primera acción contra los judíos holandeses. Esta se centró en la prohibición de las prácticas religiosas judías, en particular las relacionadas con el sacrificio de animales. Muchos judíos no hicieron caso del cambio y estaban dispuestos a volverse vegetarianos. Y, dadas las historias que la gente había oído de los judíos en Polonia, esto no era lo peor que podían hacer los nazis. En agosto se decretó que todos los judíos que habían emigrado a Holanda desde 1933 debían registrarse en una oficina para extranjeros residentes. Otto registró a los Frank como judíos alemanes. Muchos empezaron a considerarse afortunados, pensando que habían escapado a lo peor. El siguiente decreto, emitido a finales de octubre de 1940, disponía que los negocios judíos se registraran en una oficina de investigación económica. Otto ya había tomado medidas al respecto, aunque empezó a ver que la presión sobre los judíos en Ámsterdam comenzaba a aumentar. A pesar de estas presiones, Otto siguió siendo un empleador estable, comprometido y fiable, que garantizaba a sus trabajadores unos ingresos estables. Y pronto se ganó el respeto de muchos miembros de la comunidad. Cumplió con las exigencias de los judíos de los Países Bajos y entregó sus datos a la Oficina de Investigación Económica. En ese momento era dueño del 100% de Opechta y del 20% de la empresa Pectacon, de la que pronto entregó el 80% a su abogado no judío, lo que significa que no tuvo que registrarla ante las autoridades. En febrero de 1941 se convocaron una serie de huelgas en Ámsterdam como respuesta al maltrato a los civiles judíos. Los panfletos del Partido Comunista hablaban de judíos que eran sacados de las calles y transportados a lugares desconocidos, así como de la intimidación de familias judías. El llamamiento que hicieron los comunistas dio resultado. El 25 de febrero, miles de personas se declararon en huelga en Ámsterdam para protestar por estos acontecimientos y muchos cafés, tiendas, astilleros y medios de transporte quedaron paralizados. El 10 de enero se anunció que todos los judíos debían registrarse en el gobierno, no solo los que habían llegado a Holanda como inmigrantes. Los ocupantes alemanes registraron 160.820 personas, de las cuales 140.552 eran judíos, 14.549 medio judíos y 5.719 cuartos judíos. A principios de 1941 se promulgó otro decreto que prohibía a los judíos asistir a los cines. Esto provocó la indignación y la ira de la comunidad judía, pero muchos siguieron considerándose afortunados de que el decreto no fuera más perjudicial. En febrero, los nazis y el NSB
llevaron a cabo 2 redadas en el barrio judío de la ciudad, en las que un hombre murió tras atropellarlo con un camión y arrastrarlo por el suelo. Pronto, todo el barrio quedó acordonado y 100.000 holandeses se manifestaron a favor del NSB. Otros 20.000 judíos se declararon miembros de las divisiones de las SS que operaban en Holanda y juraron lealtad a Adolf Hitler. La situación se había vuelto repentinamente desesperada y las listas de judíos que los nazis habían elaborado en Holanda se utilizaron para llevar a cabo ataques selectivos. El 16 de febrero fue el cumpleaños de Margot Frank, que la familia celebró con más fastuosidad que nunca entre el 9 y el 11 de febrero de 1941. El llamado caso del coco tuvo lugar cuando los clientes judíos de la heladería de cacao, frustrados por las constantes amenazas de la NSB, arrojaron amoníaco a una división de la policía alemana que entró en la tienda, confundiéndolos con matones holandeses. Estos acontecimientos dieron al régimen justo la oportunidad que estaba buscando. El gobierno afirmó que su brigada policial había sido atacada por un grupo fuertemente armado de judíos insurgentes y el dueño de la heladería, Ernst Kahn, fue ejecutado. El día 22, la policía civil irrumpió en la plaza principal del barrio judío y atacó a todos los hombres que se cruzaron en su camino, sacándolos de sus bicicletas y deteniendo a más de 400 personas. El Partido Comunista intentó nuevamente organizar una huelga general para protestar por estos acontecimientos, pero la SS respondió con violencia, reprimiendo todas las reuniones que vio en Ámsterdam. 7 personas murieron y 76 resultaron heridas mientras asistían a las huelgas. Tras esta primera ola de violencia, la situación se calmó. La primavera transcurrió sin incidentes importantes. Aunque Otto Frank fue objeto de extorsión por parte de un miembro del NSB, más tarde informó que el extorsionador, Tony Arlers, solo volvió 1 o 2 veces más y no le pagó más de 5 o 10 florines. No le contó a su esposa sobre estas visitas. La amenaza de denuncia había motivado a Otto a ceder a las exigencias que le hacían estos matones, aunque más allá de la amenaza, no se emprendió ninguna acción contra la familia en ese momento. En abril de 1941, Otto escribió a los amigos que había hecho en Estados Unidos, tratando por todos los medios de conseguir planes para emigrar allí. A pesar de su intento de mostrarse tranquilo y sereno, la desesperación de la situación se puede ver en el tono de su carta a Nathan Strauss Jr., a quien le escribió: «No pediría nada si las condiciones aquí no me obligaran a hacer todo lo que pueda a tiempo para poder evitar algo peor». Otto se ofreció a pagar él mismo el pasaje de su familia a Estados Unidos y le imploró a su amigo que hiciera llegar su solicitud al Servicio Nacional de Refugiados de Estados Unidos. Su amigo hizo todo lo que pudo para defender a Otto y a su familia, pero la situación era complicada. Miles de personas habían solicitado refugio en Estados Unidos y el sistema de asilo sufría meses de retrasos. Se trataba de una carrera contra el tiempo en la que cada semana se estrechaba la red sobre los judíos bajo ocupación alemana. En este contexto, el negocio de Otto Frank estaba obteniendo grandes beneficios, impulsado por los ocupantes alemanes. En junio, los alemanes introdujeron nuevos planes para confiscar los bienes de los judíos bajo su control, obligándolos a abrir cuentas en un banco bajo su control, Liebman, Rosenthal and Company, en el que debían depositar todo su dinero en efectivo y sus cheques. Se trataba de una medida contra la emigración, ya que implicaba que los bienes de los judíos pasaban a manos de los alemanes, y por tanto era mucho más difícil acceder a ellos y retirarlos. En mayo se prohibió a los judíos el acceso a piscinas, parques, balnearios y hoteles, y en agosto se decretó que debían asistir a escuelas diferentes. En la clase de Ana, la mitad de los alumnos eran judíos. Su profesora se despidió entre lágrimas de ellos el último día de clase, y Ana se matriculó en el liceo, que había sido adquirido por el Yotzer Rat, o Consejo Judío. Otto Frank intentó distraer a Ana de estos cambios llevándola de viaje al campo. Cuando se anunció que a los judíos se les prohibiría el acceso a bibliotecas, teatros, restaurantes, cafeterías, campos de juego y zoológicos, aparecieron carteles en los bancos de los parques y en las fachadas de los edificios que proclamaban que estaban cerrados para los judíos.
Ana le escribió a una amiga que tenía miedo de hacer cualquier cosa por si se lo prohibían a los judíos. Durante todo ese tiempo, Otto se mantuvo en estrecho contacto con Strauss y el Servicio Nacional de Refugiados, y ahora escribe sobre sus temores de una guetización total de los judíos en Ámsterdam. La nueva escuela de Ana era bastante diferente a la Montessori. Estaba acostumbrada a que el liceo fuera más estricto, aunque podía sentarse al lado de su amiga Hanneli Goslar. Más tarde, ella escribiría que en esta escuela me divertiría mucho y aprendería muchísimo. Las condiciones externas habían creado una comunidad escolar fuerte, y los maestros eran especialmente cálidos y atentos con sus alumnos. Los padres estaban ansiosos de que sus hijos pasaran tiempo juntos. En un país tan cerrado a los judíos, la comunidad de familias judías del liceo era un consuelo. Margot Frank también se encariñó con la escuela y le resultó más fácil aprobar las clases. Otto Frank notó que sus dos hijos habían madurado y parecían más felices y más a gusto que nunca. A finales de abril de 1942, el comandante de las SS en Holanda ordenó que todos los ciudadanos judíos se cosieran y llevaran una estrella amarilla en la que aparecía impresa la palabra Yod. Se emitió un decreto por el que todos los judíos mayores de 6 años debían llevar la estrella para ser identificados. Si se encontraba a una persona sin la estrella pegada en la capa de su ropa, se la podía multar con una cantidad. Las SS esperaban que esta medida sirviera para aislar aún más a la comunidad judía holandesa. Pero la reacción fue mucho más matizada. Muchos holandeses trataban a quienes portaban estrellas con mayor cuidado y afecto, mientras que otros, principalmente estudiantes, cosían estrellas similares en sus prendas en solidaridad con sus vecinos judíos. El 12 de junio de 1942, Ana Frank celebró su cumpleaños. Uno de sus regalos fue un cuaderno elegante, un libro de autógrafos con un vestido de cuadros rojos y verdes. 2 días después, escribió el primer pasaje de su nuevo diario. El primer regalo que me recibió fuiste tú. A ella, posiblemente la más amable de todos los judíos, le habían prohibido usar el transporte público unos días antes. Y así, ese día, Ana y Margot se dirigieron a la escuela con unas galletas de cumpleaños que había horneado y que ella tenía la intención de compartir con sus compañeros de clase. Las siguientes semanas, Ana y Margot se vieron obligadas a estudiar para prepararse para los exámenes de fin de año. Aunque Ana se distraía cada vez más con los chicos y los escritos de Sissy van Maxveld, mientras Ana y Margot pasaban tiempo con sus amigas en el camino de ida y vuelta a la escuela, sus padres se fueron aislando cada vez más socialmente. A los no judíos no se les permitía visitar a sus amigos judíos y los adultos estaban cada vez más preocupados por su seguridad. Se había anunciado un toque de queda nocturno para los judíos y los grupos que se reunían por la noche corrían el riesgo de despertar las sospechas del régimen. El viernes 26 de junio, las SS convocaron al Consejo Judío de Ámsterdam para informarles de que todos los judíos de entre 16 y 40 años iban a ser enviados en contingentes supervisados a trabajar en Alemania como parte de un programa de trabajos forzados. Se preguntó al Consejo cuántos judíos podían procesar y enviar a Alemania por día. Respondieron que entre 350 y 375. El 4 de julio, Otto Frank escribió una carta a su familia en Basilea en la que les decía que no se preocuparan, aunque no tuvieran noticias nuestras. Luego escribió sobre las notas escolares de Ana, que había aprobado todas las materias, y sobre lo que la familia había planeado para las vacaciones de verano. La propia Ana estaba encantada. Había aprobado incluso álgebra, su asignatura más odiada, y le esperaban unas largas vacaciones de verano. El 5 de julio llegó a casa de los Frank una carta de la Oficina Central para la Emigración Judía. Edith Frank estaba desconsolada. Había llegado la orden para que Otto viajara a Alemania para realizar trabajos forzados. Abrió la carta y se sorprendió al ver que era Margot, no Otto, a quien estaba dirigida la citación. Edith, cuando Margot le preguntó de qué se trataba la carta, le dijo que habían llamado a Otto, pero que no iría bajo ninguna circunstancia. Otto estaba fuera, pero regresó a casa a las 5 de la tarde y, al igual que Edith, se mantuvo notablemente tranquilo. A las niñas les dijeron que, para proteger a su padre, la familia se escondería y que debían preparar sus mochilas escolares
con todo lo que necesitaban. Otto Frank intentó pensar en lugares a los que la familia pudiera ir. El anexo de su oficina en el 263 de Prinsenrath sería utilizable, aunque eso significaba que tendría que confiar mucho en sus empleados para mantenerlos a salvo. Le preguntó a su amiga Miep Gies si se haría responsable de la familia mientras estuvieran escondidos, es decir, si ella se encargaría de conseguir alimentos y otros materiales para la familia. Era un riesgo personal enorme, pero Miep no dudó en aceptarlo. Acompáñanos la próxima vez para la conclusión de este especial de 2 partes, cubriendo el devastador final para Ana Frank y su familia.